Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Así que pasar, disfrutar y a entreteneros todo lo que sea posible. A este punto se viene a disfrutar y a sufrir de vez en cuando. Pero este no es el caso. Señoras y señores, intro. Señores míos, evidentemente hay una serie de consideraciones que tengo que hacer al principio de este vídeo. Son muy necesarias. Y es que lo he estado diciendo a lo largo de los vídeos, antes de meterme en tema, con respecto a estos dos productos que os voy a presentar. Y es que ya sabéis que no me gustan nada las imitaciones, los clones y tal. Pero de vez en cuando, efectivamente, y porque son cosas muy demandadas, las hago. Es una realidad que siempre he estado haciendo muchísimos productos de lo que es Mercadona, muchísimos productos de Mercadona, siempre los he estado haciendo y me he alejado y me he mantenido apartadico del tema de que si son clones, inspiraciones y tal. Ahora últimamente pues me estoy mojando a rabiar y creo que es necesario porque estas consideraciones las hago siempre en los directos. Por favor que se me entienda lo que voy a decir porque es muy importante. Y es que cuidéis vuestra salud de piel, toda la salud hay que cuidarla entera, uno mismo se tiene que cuidar y amar, pero no compréis cosas que os pongan en riesgo. Entonces, yo prefiero, y siempre lo he estado diciendo, prefiero que consumáis productos de los cuales salgáis de las tiendas con un ticket, unas garantías de que están hechos acorde a normativa, a ley, y que podéis hacer algún tipo de reclamación en el caso de que pueda pasar algo, pues cuando compréis el producto y evidentemente pues no os vaya bien o tengáis algún tipo de problema. El caso es que esta consideración es muy importante y es fundamental porque hay muchísima gente que se pone a comprar en los supermercados, en lo que son los mercadillos de los pueblos, de las ciudades, que venden a garrafas las imitaciones, los clones, las falsificaciones, llámalo como ya quieras, olfativas. Esto ya me refiero a nivel olfativo, no sean falsificaciones, ni muchísimo menos, son clones. Vamos a llamar clones, que es la terminología más adecuada. Entonces, cuando yo veo que hay auténticas colas para comprar algo que no tenéis ni ticket, ni factura, ni absolutamente nada de nada, a mí me saltan mucho las alarmas. Entonces prefiero que compréis productos que, aunque sean inspiraciones, clones de otras firmas, evidentemente tengáis unas garantías. Y por eso es la necesidad de hacer este vídeo, no es otra. ¿Que vendrán otros vídeos de estos? Pues no lo sé, depende de cómo funcionen. Si funcionan bien, pues yo seguiré ofreciéndoos este tipo de productos. Pero siempre productos que tengan garantías. No me voy a ir a ningún otro que no me dé garantías. Consideraciones con respecto a los perfumes de Saphir. Entraron en disputas con juicios y temas legales con Puig y al final llegaron a un pacto de no agresión en el cual no figuraran nunca jamás a qué se supone que los productos de Saphir se parecían o intentaban o pretendían parecerse. Entonces se ha respetado, todos los productos ahora que yo he visto en tienda van con nombre comercial, no hay ningún tipo de numeración ni tampoco hay ningún tipo de referencia a lo que se pudiera parecer. Más consideraciones con respecto a los Saphir que voy a presentar. He estado probando productos de la línea femenina y productos de la línea masculina. Los productos de la línea femenina son un cantazo, ¿vale? Los productos de la línea femenina que yo he probado son un auténtico cantazo. Son muy parecidos. Yo no sé qué es lo que pasa precisamente con la perfumería femenina que lo han clavado, ¿vale? Muchísimo. A lo mejor en los rendimientos y todo eso no es igual. No lo sé porque no los he testado. Los que he testado son estos dos que os voy a presentar. Y con respecto, ¿qué es lo que me ha llamado más la atención? A la masculina, me encuentro que me he puesto a probarlos. Me he ido prácticamente con la nariz emborrachada, perdida. Pero soy sincero, creo que se parecen muy poquito a los supuestos originales. Muy poquito. Uno de los dos que yo llevo se puede parecer algo más, pero es que el otro me quedo como diciendo, pues si alguien dice que puede oler a esto, pues le daré la razón, pero me queda la perfumería masculina con respecto a parecidos razonables, me deja muy frío.
muy frío. Entonces, no sé si es algo que está hecho adrede, en lo cual no está tan marcadamente parecido a otras fragancias, pero sin embargo los femeninos sí, ¿eh? Los femeninos, yo he probado la Biebel por ahí, he probado, voy a dejarlo, la Biebel es que es el referente, es a donde primero se te va la cabeza, y está hay Mugler también, lo pruebas y ves que hay un Mugler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la masculina no, y ha sido súper gracioso porque me he puesto y digo, ¿a qué? ¿A qué? Y de hecho hay uno aquí que me deja como diciendo, vale, sé a la firma que intenta parecerse, pero es que no es igual. Claro, es que no es igual. Bien, dicho todo esto, dicha y hecha esta introducción, voy a presentaros las dos fragancias que tengo de Saphir. Por un lado, comentaros que efectivamente estamos hablando de que, bueno, es una empresa de Zaragoza, Saphir es una empresa de Zaragoza, y nos presentan, ahora mismo lo que yo tengo aquí son dos concentraciones en Eau de Parfum. Bien, voy a presentaros Boxes Dynamic y Armonía Black. Estas dos de aquí, y de paso pues ya he aprovechado la miniatura. Bueno, envasado de vidrio, envasado que pesa un montón, los tapones, aproximación por supuesto, los tapones son los tapones redondos, hay que tirar bastante de ellos porque están muy bien encajados, no hay ningún tipo de decoración en lo que es el atomizador ni absolutamente nada, pero vaporizan espectaculares. Ya quisieran muchas empresas de la perfumería pop o nicho vaporizar tal que así. O sea, es que de verdad esto es ideal para mí. Me gusta mucho este tipo de vaporización. Bueno, pues esto con respecto a lo que es el tapón, el vaporizador, la botella con peso, con prestancia y la etiqueta negra que da la vuelta a esta botella que es completísimamente circular. Boxes Dynamic pour homme en concentración de parfum, Parfums Saphir, Zaragoza. Y detrás, pues efectivamente, todo el INCI y todo legal con cómo deben de estar las cosas etiquetadas y no cómo os las pueden vender en un mercadillo. Y esto os pone absolutamente en riesgo el ir a un mercadillo a comprar. Yo prefiero pagar 12,95 €, que es lo que me ha costado a mí cada unidad, que no que paguéis 9 € y con garantías, 12,95 con garantías, 200 mililitros, que no paguéis 7, 8 € o 10, lo que sea, por no saber ni lo que os estáis aplicando en la puñetera piel. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Bueno, vamos a meternos en ristre con respecto a lo que es Saphir Boxes. Bueno, hechas las consideraciones de botella, atomización, etcétera, 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 hay que entrar ya a decir que efectivamente si se parece a alguna fragancia y recuerda alguna fragancia concretamente es precisamente a una fragancia pues que está dentro de la línea de Hugo Boss, ¿vale? Es una Hugo Boss, tal cual, literalmente. Es que es una Hugo Boss, ¿vale? Recuerda a Hugo Boss. Además tiene esa impronta que dices, esto es una Hugo Boss, y además la gente te puede preguntar, oye, ¿qué llevas? Hugo Boss, ¿verdad? Porque es muy reconocible. Pero no es acuciantemente reconocible. Bien, dicho todo esto, es una fragancia que a mí en lo personal no me dura mucho. Ninguna de las dos que tengo me dura mucho en piel. Creo que están en un aporte óptimo de 6 horas. Entre medio no hace falta reaplicar, pero son 6 horas. Pero 6 horas que ya se queda esta Boxes Dynamic en 6 horas se queda próxima, se queda muy a piel. Sí que efectivamente tenemos el aporte de la ropa y que va a ser lo que te va a hacer que te pueda durar 8 o 9 horas. Pero lo que es en piel se queda muy escasita, se queda 6 horas y pues hace falta una reaplicación. O no, depende, vuelvo a insistir, porque efectivamente con la ropa vamos más que sobrados. O sea, podemos pasar el día en invierno de una forma completamente solvente, sin problemas. En Boxes Dynamic y por parte de la firma Saphir nos reconocen que lleva cítricos en la salida, rosa y madera de cedro. Pocas consideraciones más al respecto con lo que son las notas, pero para eso yo pues también le doy candela y saco del INCI el aromilla que nos han metido aquí dentro.
Y la primera consideración que tengo que decir, que aparte de que sí, que efectivamente el agua, el concentrado de perfume, tenemos un producto al principio, pero muy al principio. Fijaros, es la importancia que tiene comprar productos con garantías. Y es que lo que lleva nada más empezar y lo primero que te encuentras de frente es un producto que es protector solar. Que sí que efectivamente habrá que mirar las concentraciones, pero ya de por sí te estás aplicando esto y tienes la garantía de que en ningún caso, bueno, es protector solar y aparte es estabilizante de la formulación. Pero aparte te encuentras que es el octocrilene. El octocrilene hace esto, estabiliza formulación y luego aparte sirve para protegernos de los rayos solares. Y esto es importante, ¿no? Lo siguiente, es decir, tenemos el alcohol de NaN, el agua, el concentrado de perfume y automáticamente pasamos al octocrilene. Es lo primero que te llega después de, pues ahí el concentrado y la chicha. ¿Qué tenemos en la fragancia atendiendo a lo que viene en la formulación? Pues tenemos unos matices evidentemente florales que va muy acompañado de lo que son frutos secos y matices especiados. Una fragancia que también está especiada y va dada de la mano del comino y la canela. Estoy atendiendo a lo que ponen los ingredientes, no me estoy inventando absolutamente nada. Bueno, es una fragancia muy agradable, es una fragancia que entiendo que puede utilizarse también por la noche. A ver, si es para la noche, no es porque sea excesivamente potente, pero son noches controladas, que vais a cenar, vais a estar a gusto, pero si vais a pegar saltos, como yo digo, o a marcaros un tensing, se os va a quedar cortita, ¿vale? Pero por lo demás una fragancia que sirve absolutamente para todo el día, pues como una Hugo Boss clásica, y efectivamente vais a sacarle muchísimo más rendimiento a lo largo de todo el día que no por la noche. Pero por la noche se puede utilizar. Tiene ese toque versátil, pero sin sudores, ni calores, ni... ¿Por qué no? Para el verano también es muy agradable, o sea, que va muy bien. O sea, no es una fragancia que digas, no, es que esto es A y tiene que ser en invierno, porque tiene que ser en invierno. Hombre, evidentemente es una fragancia que no es muy fuerte, que no es muy potente, y le vamos a sacar un mayor rendimiento en lo que son los días fríos, ¿vale? Porque entonces es donde más se va a lucir y más va a mostrar su impronta. Es una fragancia que está muy correcta, vuelvo a repetir, me parece que son 12,95 € lo que he pagado por ella, y la recomiendo a muerte, sobre todo porque está dentro de la legalidad, ¿vale? Aparte de que huele muy bien y vuelvo a insistir, no las encuentro especialmente parecidas de la muerte con productos que están dentro de la perfumería pop o, bueno, yo la llamo perfumería pop porque es popular, o del selectivo, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto, muy bien. Fragancia de diario para llevar en el coche, pero vamos, que no os dé ninguna lástima llevarla en el coche. Es que se echa a perder, pero es que son 12,95 €. Si hay que tratarla con dignidad y que muera con dignidad, sí, vale, pero escuchadme, porque llevéis esta tanqueta de 200 mililitros, pues no va a pasar nada. Sí, además, si la vais a gastar, está clarísimo que al final la vais a gastar, aunque sea de ambientador. Eso era lo que iba a decir, aunque sea de ambientador. ¿Qué va? Esta fragancia, por lo menos las dos que he comprado de Saphir, son fragancias para usar y gastar y disfrutarlas, ¿de acuerdo? Para el día a día, pum, 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 pum. Es para eso, no es para otra cosa. Y además, vuelvo a repetir, ya aquí sí que no miramos trabajos ni intencionalidad, pues es una fragancia que quedaría muy bien, muy bonita, muy salada en la oficina, porque queda muy bien, pero vamos a ver, es que escucharme, como si trabajas de obrero en la construcción, esto no le duele a nadie, o sea, trabaja en lo que te dé la real gana o en lo que puedas y échate lo que te venga en la Santa Trinidad. Vamos a ser más correctos, que si tenemos que ser family friendly. Entonces, la verdad que está muy bien. Y bueno, matices también, sí que es cítrica porque va muy cargadica de cítricos. Y luego también tenemos aportes por la parte de lo que serían... yo os lo digo rápidamente, la orquídea lleva toques de orquídea también en la composición por los ingredientes y le hace una fragancia muy agradable, sobre todo es porque es más seca. Es una fragancia que, si tomamos el referente de Hugo Boss, es seca, sí que es especiada, tiene toques amaderados porque salen maderas y tienes ese regusto entre dulce, seco, hierba seca, heno. Todo esto está, hay un clavo por ahí en medio que también está condimentando y especiando, y la canela es una canela que es un poco picajosa. Aquí la canela que se puede, hay que tener la nariz un poco entrenada, también lo digo, pero la canela cuando sale a la luz
en las notas medias, te pica un poco en nariz. Estás sintiendo que evidentemente hay algo que pica y claro, por supuesto se tiene que resentir lo que es el precio, tiene que ser en calidades, ¿vale? No, por eso digo que también muchas veces, reflexión, paréntesis. Por eso digo también muchas veces que a pesar de que puedan o las llamemos clones, no son clones tal cual, porque un clon se supone que es exactamente igual a la muestra madre, exactamente igual. Entonces pensar que ellos deberían de utilizar exactamente las mismas moléculas, aceites esenciales, materias primas que o el perfume al cual se pretendería parecer o clonar, con lo cual no es ni por asomo ni la misma materia prima, ni las mismas moléculas, ni los mismos aceites esenciales, ni lo mismo nada. Entonces no es un clon. Si atendemos a esto, no sería un clon, ¿vale? Es que también nosotros hablamos mal, pero es que así nos entendemos todos, ¿no? Inspiración, mejor dicho, y correcta, pero vuelvo a repetir, me falta un punch muy importante que tendría la madre. En la muestra madre, me explico, la muestra madre tiene una genética que es completamente distinta a esta, a pesar de que esta se puede parecer a la madre. ¿Me entendéis? Bueno, pues vamos por ahí. La duración ya la he dicho, la estela y la proyección. Sí que vamos a tener aproximadamente 1,5 metros durante 45 minutos que se va a ir retrayendo poquito a poco a lo largo de la existencia de la vida del perfume, como he dicho, 6 horitas, pum, 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 pum. Perfecto, y además está muy bien 6 horas, es que está muy bien 6 horas. 6 horas está perfecto, no hace falta más, te das tu reaplicación y venga, ala, a triunfar. Bueno, señoras y señores, paso con la siguiente, voy a dejar ya Boxes Dynamic y paso a la siguiente, que además es que no me acuerdo ni del nombre que tiene. No me acuerdo. Bueno, menos mal que no son números. Si fueran o fuesen números ya estaría completamente perdido. O siglas. ¡Buf! Madre mía. Ya regla mnemotécnica. ¿Qué regla mnemotécnica? Mnemotécnica. Me pongo y la leo y termino antes. Venga, vamos con la siguiente Saphir. Bien. El nombre. Vamos, y el nombre es difícil. Armonía Black. Bueno, Armonía Black, como ya estáis viendo en la aproximación, pues exactamente igual. 200 mililitros de en eau de parfum con una botella cilíndrica que va con estas, como si fuesen pues huequecillos en la propia botella. El vaporizador no tiene ningún tipo de adorno ni de nada. Vaporiza muy bien. Muy, muy bien. Y esta fragancia me gusta mucho. ¿A qué se parece? ¡Uy, Dios mío de mi vida! ¿A qué se puede parecer esto? ¡Buf! No lo sé, pero esto huele muy rico, muy rico, muy rico. Esta me encanta, ¿eh? Me gusta mucho, mucho, mucho. Está muy atalcada. Es una fragancia atalcada, ¿eh? Es una fragancia bastante atalcada. Y sobre todo es una fragancia de disfrute. Sí que es muy cítrica en la salida, pero también esta Armonía Black engaña, porque está muy cargada en matices. Bien, vamos a ver, vamos a tener también un metrito y medio aproximadamente, luego se retrae y también exactamente pues va durando entre unas 5 horas y media, 6, por ahí, ¿vale? Aporte en ropa, aguanta perfecto en ropa y ya sabemos que reaplicación sí o sí. Esta es una fragancia que quizás haya que reaplicar muchísimo más que esta Boxes Dynamic, ¿vale? Boxes Dynamic no necesita tanta reaplicación, pero esta, por ejemplo, de Armonía Black sí que necesita una reaplicación un pelín más intensa. Pero tampoco hace falta sacar las cosas de quicio, ¿vale? Pues para lo que cuestan. Es que, vamos a ver. Yo personalmente hubiese querido que esta fragancia pues hubiese tenido un poco más de consistencia olfativa, ¿de acuerdo? Creo que sería muy buen trabajo teniendo más consistencia olfativa. Voy a obviar a qué se puede parecer, porque la verdad es que me resulta bastante complicado poder decir, pues puede parecerse más a una cosa para parecerse a otra, ¿vale? Entonces voy a obviarlo un poco. De todas formas, ahora investigaré a ver si puedo encontrar alguna referencia con respecto a qué se puede parecer, pero vamos, realmente lo que me interesa es que quiero que sepáis que nada más mirar ya efectivamente el INCI, la parte trasera, que es donde viene toda la formulación, ya tenemos dos sustancias, dos ingredientes que lo que están haciendo realmente es aportar protección a la piel.
Lo primero de lo primero, después del agua, el concentrado de perfume, el alcohol de NAN, lo que tenemos es esas dos sustancias que son súper largas y, bueno, una no es fácil, es fácil, por lo menos para mí, la otra es un poco impronunciable, pero el metoxicinamate se encarga de protección, y luego también el otro producto, también que tiene un nombre más impronunciable todavía, pero bueno, es un butil metoxibenzono, metoxibencil, ¿vale? Voy a dejarlo ahí porque sigue el nombre bastante largo, pero lo que hace es proteger. Da protección. Bueno, dentro de todo esto, aquí vamos a tener también unos matices que son completamente florales 100%, muy floral, pero también en la salida vamos a tener un encuentro con los cítricos. Cítrica, muy cítrica, pero es cítrica floral. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un encuentro con lo que serían cítricos por parte de lo que serían las cáscaras de los cítricos, el limón, la naranja amarga, y la parte también más de lo que es la flor por parte de la flor de azahar del naranjo, y incluso hay composición que según nos dice aquí, lleva petitgrain. Así que le sumamos a toda esta composición en notas olfativas flores como la flor de azahar del naranjo y ya el mejunje, que significa evidentemente el petitgrain. Bueno, vale. Temas de atalcamiento. Aquí se atalca la fragancia, se atalca porque lleva iononas, va cargadita de iononas, y tenemos una fragancia en la cual nos vamos a encontrar unas sensaciones que son pulcras, limpias, jabonosas, y en la evolución se vuelve muy chula. Sí que tenemos un fondo ligeramente amaderado, madera de cedro 100%, pero además se puede sentir, y lo que me gusta mucho y me hace sacar la sonrisa es porque sea que ya sea que huele. Ya sé a qué huele. Ya es que, claro, conforme está haciendo más y más secado, estoy aquí pensando, Dios mío de mi vida, esto es lo que es. Vale, no sé si he dicho antes que podía parecer un Armani o lo que estaba pareciendo, pero esto va por otro sitio completamente diferente. Dios mío de mi vida, se parece bastante. Bueno, vale, pues de hecho esta consideración, quiero que sepáis que efectivamente es una fragancia que es muy de mañana, no la emplearía por la noche en absoluto, con lo cual pierde versatilidad frente a esta de aquí, que nunca me acuerdo, Boxes Dynamic, le gana la partida en cuanto a versatilidad, es mucho más versátil, se puede emplear durante todo el año, y esta, por ejemplo, en verano a lo mejor se puede caer un poco en picado porque es más sutil, no tiene tanta impronta como Boxes Dynamic, así que aquí tenemos en lo que sería esta fragancia aquí, esta Armonía Black, unos tonos muchísimo más suaves, más delicados. Es una fragancia además que es mucho más elegantona, la otra que se queda un poco más ordinarica, es más convencional, y aquí tenemos algo que es mucho más delicado, es más de mañana, también es un poco más en una idea y un diseño un tanto más familiar, que no tanto en cuanto Boxes Dynamic, que es más bestia y tal. Esta es más suave, más sutil, más para toda la familia, para los hombres de la casa. Las mujeres pues igual pueden utilizarlo porque tiene un toque que es muy irisado. La ionona sale y atalca muchísimo y la hace muy bonita, y además es que está muy compensada. Voy a revisar un poco la formulación. Sí, correcto, de rosa. Es que tiene el compendio perfecto, rosa, ionona, para atalcar en una base maquillística. Recuerda mucho al maquillaje, mucho al maquillaje, es muy chula, muy chula. Pero vuelvo a repetir que lejos de que yo pueda encontrar más parecido o menos parecido con una fragancia o con otra fragancia, os invito a que las probéis, sobre todo de verdad. Vamos a dejarnos de tonterías. Esto de aquí es calidad, esto tiene garantías. Y es de lo que se trata, tener garantías. Por eso estoy presentándolas, que no os hagáis pajarracas mentales. Oh, decías que no ibas a presentar nunca ese tipo de perfumería. Pero es necesario, porque además creo que desde este canal se debe de hacer también un poco, no solamente de estar presentando, venga, vamos, sino presentando y hablando de otra serie de cosas importantes dentro del sector de la perfumería, ¿vale? Y hay que hacer divulgación.
Y yo siempre, desde este canal, siempre, ya 9 años, no en este, sino en el otro y en este, haciendo divulgación de la perfumería. Mejor o peor, ¿vale? Pero haciendo divulgación. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Prefiero presentar y quedar fatal ante todo el público. ¿Estás presentando tal? Prefiero quedar muy mal presentando esto, pero sabiendo que por lo menos, que por mí no quede, os estáis echando productos de calidad, ¿vale? Con garantías, no porquerías que compráis, no todos, por supuesto, no estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco, que estamos en una época muy sensible, todos estamos sensibilísimos, pero si os compráis algo, pues por una diferencia de precio mínima, porque la verdad es que esto no es dinero, 200 mililitros por 13 euros, 12,95, y además los he visto mucho más baratos online, estáis tardando. Y os cuidáis, ¿vale? Y os cuidáis. Que a lo mejor no está el perfume que estáis buscando. Lo que pasa es que el catálogo por ejemplo, el catálogo de Saphir para mujer es mucho más extenso que el de hombre. En hombre no tienen tanto, ¿eh? En hombre no sé si tendrán ahora mismo en catálogo, en la página web, tendrán unos 9, 10 perfumes. Es que no hay más, ¿eh? Lo digo en serio, ya si os interesa el vídeo y esto está funcionando, pues efectivamente yo os iré presentando más perfumicos de la línea masculina, ¿vale? Los de la femenina me voy a mantener un poco alejado de momento, lo tengo que decir muy claro, dependiendo de cómo vaya el rendimiento, pero de verdad me voy a mantener alejado porque es que los de mujer están muy clavados. Muy clavados. Y cuando digo muy clavados, son muy clavados. Estos se escapan mucho más, ¿eh? De verdad lo digo en serio, estos se escapan un montón. Un montón, se notan diferentes. Pero los de mujer... un escandalazo. En fin, señoras y señores, fragancia recomendada, fragancia talcada, fragancia limpia, fragancia pulcra, y voy a ver si encuentro algo donde me digan a otras gentes a qué se puede parecer, ¿vale? Que me va a parecer además interesante. Es que yo no me quiero mojar mucho con esto. Bien, voy a redondear mucho más todo lo dicho, y es que efectivamente dentro de la firma sí que nos dan unos acordes principales donde se sustenta y se basa la formulación de Armonía Black, y es en el pachuli, en el sándalo, en el abatonca, y luego por supuestísimo, como dicen, en los cítricos en la salida, y también creo que, si mal no recuerdo, como dicen, matices florales, y voy a echarle un vistacico así, y pues lo he dicho todo, ¿no? Me parece que daban un par de notas más abajo, la tonka, los cítricos, flor del olivo. Esa es la que me ha faltado, la flor del olivo, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos con el pachuli, el cedro, la flor del olivo, el sándalo, evidentemente los cítricos y la composición del lince que ya os he comentado. Así que ya con esto redondeamos mucho más lo que sería la formulación de esta Black de los señores de Saphir. Y redondeando aún más, sí que me voy a mojar porque... efectivamente es tal cual también estaba pensando muy mucho, pero tiene ahí ciertos devaneos que son graciosos dentro de lo que es el perfume, y es que tal cual estoy mirando y además es que no puedo decir las fuentes, pero la están comparando con Armani Code, ¿vale? Entonces, sí, pero es muchísimo más floja que una Armani Code. A mí Armani Code, ya lo sabéis porque lo he comentado mil veces, no, millones. Me pone muy top, la encuentro muy saturada, muy machacante, y esta fragancia no es así, ¿vale? Sí que puede devanarse con los toques de un Armani Code, pero creo que se queda a nivel de potencia mucho más alejada, ¿vale? Puede tener esas reminiscencias, y sí que les doy la razón a estas personas que dicen, es más, escriben, no es que digan, es que escriben lo que escriben, de que la fragancia es una Armani Code o tiende a irse hacia la Armani Code, pero la encuentro muy diferenciada. No es tan Armani Code como en un principio pudiera parecer. Y efectivamente, todas las publicaciones que he encontrado escritas hacen referencia a tal cual yo estaba diciendo desde un principio. Es una fragancia que es o intenta emular Boxes Dynamic a una Hugo Boss. Así que ahí queda la cosa. Vuelvo a repetir, las dos pueden parecerse o intentar parecerse a una Armani Code por un lado, o hasta incluso, como es el caso de, ya cojo las dos por supuesto, de una Armani Code por un lado y Hugo Boss por otro, viceversa, pero les falta potencia, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las femeninas es un cántico.
Y además un cántico en potencia y en todo. En las de hombres se me quedan muy escasitas. Vuelvo a repetir. Señoras y señores, que se acabó lo que se daba, que me marcho ya con estas dos. Y sobre todo, vuelvo a repetir, cuidaros vuestros cuerpos serranos, porque si vosotros no os cuidáis, no os va a cuidar nadie. Nadie os va a cuidar. Sois vosotros los que os tenéis que mimar. Y tenéis que empezar también, por supuesto, a utilizar productos que tengan calidad, ¿de acuerdo? Serán lo que sean, pero deben de tener calidad y garantías. Dicho lo dicho, señoras y señores, me marcho diciendo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán como de costumbre, y es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.